nuevo episodio de Converso se pone en marcha. Hoy, Jorge Sobarzo. Estamos, siempre estamos. En la ruta que transitas, en la casa que soñás, en el tren en el que viajás, en la cancha donde alentás. Estamos, siempre estamos. Cuidando a nuestra gente, construyendo comunidad, aportando al mundo que soñás. Estamos, siempre estamos. En cada bolsa, en cada camión, en cada proyecto. Cementos Avellaneda, más de 100 años construyendo futuro. Mi corazón con Casa Silvia late más. 42 años vamos a celebrar. Con tu compra un auto podés ganar un 0 kilómetro para disfrutar. 100 millones en premios vas a encontrar y financiación para poder pagar. Vamos todos a comprar. Casa Silvia te da más. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por aceptar la invitación a charlar, a conversar, a conocerte un poco más. ¿Qué tal, Fabricio? No, gracias a vos por la invitación y bueno, es un placer. ¿Por qué sos empresario? Bueno, qué pregunta. Creo que en primera medida el inicio es por necesidad. Uno más allá de tener un proyecto, tiene la necesidad de consolidarse económicamente porque cuando te agarran en formación de una familia y obviamente todas las responsabilidades que uno empieza a tener, lo primero que necesita es consolidarse económicamente, ¿no? Y después, bueno, la vida te va llevando porque no está todo proyectado desde el día cero. Uh-huh. Las cosas se van dando. Uh-huh. Venís igualmente de en realidad, un empresario que viene de familia, digamos. Te fuiste formando en familia como empresario. Sí, trabajé con papá mucho tiempo. Papá trabajó mucho tiempo en Scipioni, que era la fábrica de vagones que estaba en la autopista Luciano Fortabat. Esa empresa creo que cerró en el año 90 y 91, por ahí. Y en el año 93 se inicia la concesión de Ferrosur Roca. Uh-huh. en Olavarría, y lo convocan a papá para trabajar porque tenía experiencia en la reparación de vagones. Y bueno, yo empecé secundario en industrial, estuve 3 años, me fui a la escuela media nocturna y bueno, ahí empecé a trabajar con papá. Uh-huh. Y te estoy hablando del 95 más o menos. Y ¿era una empresa que trabajaba para la concesión? Sí. Uh-huh. Papá era un contratista de la concesión. Claro. Entonces, bueno, ahí fuimos haciendo las primeras armas, digamos, mías, ¿no? Uh-huh. Papá ya venía con experiencia, por eso lo habían convocado. Y bueno, uno aprendió el oficio ahí, digamos, con las manos. El primer trabajo fue trabajar con las manos. Todo lo que era metalúrgica, digamos, pintura, reparación en sí de lo que es vagones. Y bueno, terminé el secundario y seguí con papá, seguí trabajando con él hasta que llegó el año 2001, ¿no? Donde todo el trabajo se cortó. Uh-huh. Se quebró el país, digamos, ¿no? En términos literales. Sí, digo, todo el trabajo se cortó, a todos. Uh-huh. En el 2001 me inscribí en la Escuela de Oficiales del Servicio Penitenciario. Estuve en La Plata, me recibí en el año 2003, buscando un poco esta estabilidad que estábamos hablando, ¿no? Al principio. Uno mañana quiere sostener, en ese momento no tenía familia, ¿no? Era solo, pero uno necesita esa solidez económica para poder desarrollarse. Y bueno, mi papá siguió trabajando. En el 2003 el trabajo iba cambiando cuando yo me recibí.
A mí me destinaron a Azul, estuve viviendo en Azul un tiempo. O sea, ¿trabajaste como penitenciario? Sí, estuve 3 años en la escuela de oficiales, me recibí y me destinaron a la unidad 7 de Azul. Estuve trabajando en Azul hasta el 2005. ¿Sí? 2005 nos formé una relación con Lucrecia, con quien compartimos la vida actualmente. Y bueno, el trabajo de papá ya iba mejorando mucho, ya para el 2005. Y bueno, esto que uno había hecho en el servicio penitenciario había sido por una necesidad más que por una convicción, ¿no? Así que de a poquito empecé a retomar con él, volví a vivir a Olavarría y bueno, 2006 directamente ya dejé el servicio penitenciario y me puse a trabajar otra vez con él. Pero digamos ya era otra la situación y bueno, muchas cosas las tuve que experimentar como por obligación, porque bueno, en el 2001 papá fundió como un montón y él empezó a trabajar en 2004 con mi titularidad, ¿sí? O sea, con mi nombre. Con tu nombre. Y eso me vinculó obviamente a estar con trámites de AFIP, con el contador, con los bancos. Entonces, a pesar de estar en otra actividad, estaba ligado a la administración esta también, entonces uno iba viendo, ¿no? Cómo iba cambiando. Y bueno, 2006, ya radicado otra vez en Olavarría, digamos, me puse a trabajar con él y él empieza como a desacelerar un poco y bueno, uno pasó, digamos, como a estar a la cabeza de ese grupito y bueno, las cosas se fueron dando, como te decía, ¿no? A veces uno proyecta, pero las cosas van sucediendo y aparecen cosas que uno no tenía en mente. El único cliente era Ferrosur y uno quería hacerle cada vez más y mejores servicios, ¿no? A ese cliente. A ese cliente, totalmente. Entonces compramos en fines del 2008, principio del 2009, una plegadora y guillotina y solamente prestábamos servicio de mano de obra y después empezamos a venderle plegado, empezamos a hacer un trabajo, digamos, más integral y bueno, eso nos demandó también la necesidad de un taller, de alquilar un lugar que alquilamos a un amigo con el que había trabajado en el servicio penitenciario. Alquilamos inicialmente un taller de 120 metros cuadrados y teníamos esta plegadora, esa guillotina, compramos un pantógrafo y bueno, y todo se fue dando, ¿no? Fue un buen momento para la industria nacional ese. Creo que crecimos muchas empresas en ese momento y bueno, en 2009 fui al municipio porque quería comprar un lote en el parque industrial y la verdad no conocía a nadie y bueno, en mesa de entrada digo, quiero comprar un terreno, ¿con quién tengo que hablar? Y estaba Sebastián Pené en ese momento, que bueno, él me recibió y estaba en conformación esto del Parque Industrial 5 y bueno, se dio así, compramos unos terrenos ahí y bueno, y ahí empiezan las proyecciones, ¿no? Qué bueno para reparar vagones en el Parque Industrial y algo que se veía por ahí muy lejano pero bueno, se fueron dando estas cosas. En 2010 compramos, 2011 empezamos la construcción y 2013 ya nos mudamos al parque industrial. Así que bueno, eso es un poco el proceso inicial, digamos. Ya para ese momento papá no estaba trabajando por una decisión propia de él. O sea, hoy estás totalmente vos al frente de la empresa. Sí. Trabajo con mis hermanos, me toca liderarla, ¿no? Así que bueno, se fue dando esto también de que al estar con un único cliente, como era Ferrosur, que te decía que teníamos el 100% de la actividad, si bien simplificaba un montón de cuestiones, era muy peligroso también cuando no había trabajo, ¿no? Porque hacer sustentable una empresa con un solo cliente. Y era complejo, ¿no? Entonces lo veíamos. Habíamos tenido algún momento medio de baja actividad que nos hizo dudar. Y bueno, 2013 empezamos con lo que es la fabricación de estufas. Lo hicimos como un producto alternativo a la actividad que teníamos. La idea era sostener los puestos de trabajo que por ahí se nos venían cayendo con Ferrosur. ¿Cuántos en ese momento? ¿Cuántos puestos de trabajo, recordás? Y éramos unas 20 personas aproximadamente.
Pero bueno, uno no quiere soltar, ¿no? Porque viene creciendo junto con la gente. Es más, el crecimiento es gracias a la gente también. Uno le toca liderar, o proyectar también, ¿no? Pero el esfuerzo de ellos es lo que hace también progresar. Entonces, al momento de que todo empieza como a venirse abajo, uno no quiere dejar a esa gente de lado. Y empezamos a trabajar de esta forma porque, bueno, era misma materia prima, mismas máquinas para procesar la chapa, un mercado totalmente distinto. Y bueno, con el correr de los años, esta actividad que surgió como un paliativo, pasó a ser la actividad principal. Entonces hubo unos años que nos olvidamos de los vagones, o sea, no había y no preocupaba la ausencia del vagón, digamos. De hecho, con la misma actividad de la estufa pudimos seguir haciendo inversiones, donde hicimos una nave para reparar vagones de ferrocarril y bueno, años posteriores pudimos concretar unos proyectos de reparación en el mismo parque industrial. Una actividad, me quedo un poquito ahí con lo de los vagones, ¿no? El tren ha ido perdiendo presencia, lamentablemente, en la Argentina. Uno no entiende bien los motivos de por qué se deja pasar un medio de transporte tan importante y tan consolidado, ¿no? Y era un desafío, entiendo, también pensar, porque debe ser todos los días pensar, ¿y qué pasa si esto sigue cayendo? Era la empresa, en definitiva, la que estaba, y la historia también un poco ahí, ¿no? Sí, por eso el salto, ¿no? O la necesidad de crear otra actividad que no tenga que ver con la centralidad que era el tren. Sí, una lástima que no se lo proyecte en el largo plazo, ¿no? Al transporte ferroviario. Pero bueno, por ahí no está en nuestras manos. Son concesiones, está la articulación entre el Estado y el privado, y claro, bueno, esas cosas. ¿Y hoy hay algo de trabajo todavía con vagones, o ya casi es sí, una anécdota? Bueno, hoy Loma Negra, Ferrosur es parte del grupo de Loma Negra, de Camargo Correa, que bueno, creo que ahora están cambiando de firma, pero siempre tuvieron mucho volumen de actividad ligado a lo que es el cemento, ¿no? Por eso creo que la central está justamente en Olavarría. Pero bueno, hoy, digamos, el cemento o el despacho de cemento y la producción de cemento no están en el mejor momento, y eso hace de que esa logística también se deteriore en algún sentido, ¿no? Pero ¿siguen trabajando con vagones en la empresa o es? Sí. No es que abandonaron esa actividad. No, nunca la abandonamos. Es más, creemos que en algún momento tendrá que retornar, y obviamente creo que estamos acostumbrados a este país que cae y sube. En algún momento vendrá la subida, y todo lo que no se ha hecho en estos últimos años se tendrá que hacer. Imagino que, a ver, vos hasta acá contaste la parte de producir las estufas, pero también, al ser una actividad nueva, había que ir a vender ese producto. ¿Cómo fueron proyectando el abrirse mercado y ser marca en esa rama, digamos? Bueno, nosotros iniciamos en 2013, y para ese entonces ya había herramientas que te facilitaban la comercialización, puntualmente Mercado Libre. Nosotros, porque sí, teníamos todo para producirla, para fabricarla, y después había que colocarla, ¿no? Claro. No nos conocían. Y bueno, en Mercado Libre pudimos vender todo lo que producíamos, y de hecho estuvimos varios años vendiendo más de lo que producíamos, o sea, produciendo con compromisos ya asumidos. Pero recuerdo que las primeras ventas que hacíamos por Mercado Libre, vendíamos a distintas ciudades, ¿no? Entonces, la entrega, bueno, en un momento hubo que me encargaba de hacerla yo, en una camioneta, no sé, tenía una entrega al Mar del Plata, en Villa Gesell, Madariaga, y subía las estufas, hacía ese recorrido, y por las ciudades que iba pasando, iba con folletos, digamos, de la marca nuestra, en ferreterías, en lugares como para ubicar revendedores, ¿no? Y bueno, así tuve la posibilidad de relacionarme con muchos y tener una relación comercial y de amistad hasta la actualidad también, ¿no? O sea, fue pensar la producción y después diagramar esa distribución para salir a colocar los productos. Exactamente.
Y la mano de obra se adaptó, sí, bien digo, la mano de obra, el capital humano de la empresa se adaptó fácilmente al cambio de lógica de producir qué o de hacer qué. Sí, incluso en el transcurso tuvimos cambios de maquinarias también, ¿no? De tecnología, donde también había que ir formando a la gente, pero bueno, no quedó ese núcleo de gente solamente de los vagones, sino que se sumó más gente porque tuvimos la posibilidad de crecer y bueno, hubo gente nueva y como te decía también, todos los procesos se fueron tecnificando y obviamente sí, la gente se adapta, la gente... ¿Hay un número de cuánto produce la empresa hoy en cuanto a estufas y esta actividad? Es una actividad muy... es estacional, ¿no? Digamos, en el invierno producís... tuvimos momentos en que vendíamos más de lo que producíamos, como te decía, pero no teníamos una gran producción. Y después, bueno, tiene la época de verano en que es difícil de regular toda la producción durante el año, ¿no? Pero... hemos llegado a trabajar 24 horas en invierno, o sea, con turnos rotativos, y producir 150 estufas por día, una cosa así. Eso en un buen momento en pleno invierno. Y, perdón, sin entrar por ahora, después por ahí quiero entrar un poco más, pero como toda actividad empresarial e industrial, cualquier golpecito en la economía pega. Sí, siempre. Uno creo que puede proyectar o puede tener las riendas, digamos, de la puerta de la empresa hacia adentro. Hacia afuera, obviamente uno no tiene mucho por decidir, ¿sí? Pero sí, obviamente las medidas impactan. Nosotros comercializamos directamente a consumidores finales o digamos, atendemos más bien el mercado interno de nuestro país y bueno, el poder adquisitivo de la gente asalariada hace de que vendas más o vendas menos, ¿no? Y por ahí en principio no es un elemento de primerísima necesidad. Entra en una línea por ahí te diría que sí, en muchos casos sí. Sí. Ajá. Bueno, en invierno no se puede estar sin calefacción, ¿no? Y normalmente las ciudades se desarrollan hacia las afueras y primero aparece la vivienda y después aparecen los servicios. Entonces la construcción se desarrolla en lugares donde no hay tendidos de gas o redes de gas. Y bueno, hay que y ahí la estufa cumple un rol importante. Mirá, sí. Es por ahí una percepción equívoca, digamos, ¿no? Sí. Pero sí, un potencial cliente con capacidad de compra bastante golpeado, insumos que también, digo, hemos vivido meses, no mucho más atrás acá, que la inestabilidad era permanente. También eso debe llevar una modificación permanente a la hora de planear y dirigir la empresa, ¿no? Sí, totalmente, es así, pero bueno, como te decía, ¿no? Puertas adentro uno puede decidir, uno puede optimizar, uno puede, digamos, tomar decisiones, pero bueno, puertas afuera ya no es nuestro, ¿no? ¿Y qué perfil crees que tenés como empresario? ¿Sos conservador, arriesgás, proyectás te animás a tomar riesgos? Los varios que se han sentado ahí, me ha costado definirlos, pero en el fondo todos los veo que no se dejan, los que han pasado por ese lugar, no se dejan golpear por la crisis. La crisis viene y hay que automáticamente dar un saltito para superarla y salir, ¿no? Sí, yo creo que hay que tomar riesgos, no hay que tener miedo, obviamente tampoco arriesgar todo lo que uno tiene, ¿no? Siempre... Uno creo que cuando se va desarrollando va capitalizando mucho y el riesgo que va tomando en nuevos créditos o nuevas deudas es ínfimo al capital que va logrando. Pero sí, creo que se gana mucho tiempo, se crece mucho más rápido tomando riesgos y tomando deudas que con el capital genuino, ¿no? O sea, más bien conservador no, entonces, ir para adelante. No. Y trabajar en familia, me nombrabas a tus hermanos. ¿Cómo es trabajar en familia? Y somos todos distintos. Creo que es natural y a veces es difícil. Pero bueno, hay que entenderlo, ¿no? Creo que cada uno tiene su filosofía de vida
Y bueno, me ha tocado tener charlas con algunos de ellos, donde muy amistosas, amigables, ¿no? Donde me ha dicho alguno, yo no haría lo que haces vos ni loco, vos vivís para trabajar y yo trabajo para vivir. Entonces... ¿Más chicos o más grandes que vos? Más chicos. Claro, ahí por ahí hay una clave. Otra, sí, puede ser. Pero no, yo creo que tiene que ver también con las etapas de la vida en que uno esté atravesando, ¿no? Yo fui papá de Santino en el 2008 y bueno, a mí me cambió todo. Ser papá me cambió todo en cuanto a lo que uno proyecta, en cuanto a consolidarse, en cuanto a la responsabilidad que tiene incluso por proyectar el tiempo en el que uno seguramente no va a estar, ¿no? Obviamente porque está dejando en ese futuro a lo que uno más quiere. Pero sí, eso creo que te da un plus, te da una energía, una motivación que no te la da nada. O sea, el ser padre y el tener ese compromiso es algo hermoso, porque digamos, te agarra en una etapa que te hace imparable, ¿no? Arrancás a las 5 de la mañana, terminás a las 11, 12 de la noche y parece que no te cansás nunca. No te cansás nunca. Pero bueno, tiene que ver también con esta etapa también de la empresa, ¿no? Uno va atravesando distintas etapas donde primero es el sacrificio, es el esfuerzo, y después uno se puede ir consolidando y armando equipo y delegando y ponerse un poco más estratégico en cuanto a las decisiones y empezar a tomar otro rol, ¿no? Pero creo que primero es con el cuerpo y bueno, esa motivación es extra. Y a las estufas, vuelve un poco la producción, a las estufas también le fueron agregando otros productos que fueron surgiendo y que también hoy aparecen y son marca y van teniendo el sello de la empresa, ¿no? Sí, hay unos artículos que se usan en el verano, que son parrillas, fogoneros, cositas que se hacen ahora. Y tiene que ver con un poco con esto que te digo de la estacionalidad del producto, ¿no? En invierno vendés más de lo que producís y en verano es al revés. Nadie necesita una estufa en verano, más cuando yo te digo que la mayoría atendemos el mercado interno, ¿no? O sea, no atendemos otros países que por ahí están a contraestación. Pero sí, es un paliativo para seguir creando trabajo, digamos, ¿no? No suple lo que es las estufas, porque eso sí no es de primera necesidad. Claro. Eso es un lujito, un gustito que alguien se da, pero si no lo hace, no pasa nada. La estufa tiene que estar. ¿Y por qué? Lo mencionaste 2 veces y ahí voy a preguntar. ¿Hay posibilidades de ir a buscar otros mercados fuera de la Argentina? ¿Lo están explorando o con el mercado interno es suficiente? Mirá, yo creo que tenemos mucho por desarrollar a nivel interno todavía. Te decía también que nosotros podemos tomar decisiones de las puertas de nuestra empresa hacia adentro para ser óptimos, pero después dependemos, para ser competitivos en otros mercados, dependemos de decisiones que no son nuestras, ¿no? Tipo de cambio. Hoy, por ejemplo, somos caros en dólares en otros países. Entonces, eso es lo que te habilita, te abre la puerta o te la cierra, y no uno. Entonces es difícil proyectar hacia afuera cuando el ser competitivo no está en las manos de uno, ¿no? Pero hay mucho por desarrollar en el mercado interno. Y bueno, estamos también en esto, así como nos pasó con la estufa, estamos ahora con una nueva actividad que es un proyecto que venimos arrastrando desde hace un poquito más de 10 años, que tiene que ver con la construcción de viviendas industrializadas con paneles de hormigón celular, que no tiene nada que ver con lo que hacemos, pero bueno, vivimos en la ciudad del cemento y el granito, y es la mayor materia prima que necesita esto, y tiene que ver también, no con el miedo, sí con esto de que todo es muy cambiante, y al menos a mí lo que me hace dudar es que la estufa es un producto que muy rápidamente se puede sustituir con una importación. Y al momento de competir mano a mano con otros países, estamos con no somos competitivos, estamos con muchas desventajas. En un contexto donde las importaciones parecen abrirse. Claro, me refiero a eso. De manera desmedida, ¿no? Sí.
Entonces ahí es donde uno puede ser muy óptimo, pero puede que no funcione igual, ¿no? Entra un producto a mitad de precio de lo que llegamos a conformarlo nosotros y va a ser difícil de competir. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer para que no se nos caiga? Creo que mientras más diversificado uno esté, siempre va a tener algo de dónde agarrarse, ¿no? Para eso hay que proyectar una empresa sólida y fuerte, de las puertas para adentro, digo, tiene que ser una empresa sólida y fuerte, equipo, supongo, digo, se trabaja en eso. Sí, se trabaja, se va proyectando y bueno, es difícil, es re difícil porque vas atravesando distintos gobiernos, gobiernos que te elevan, gobiernos que te pisan, no le vamos a poner nombre a ninguno, ¿no? Pero ¿les cuesta a los empresarios hablar de política, No de política, sino yo creo, o sea, no saquemos lo partidario. Yo me quedo con las herramientas que desarrollan la industria, ¿no? Que priorizan la industria nacional. Creo que todos la debieran priorizar por lo que genera la industria, ¿no? La industria como herramienta, ¿no? La industria para el industrial o para el empresario. Pero bueno, no todos lo ven de la misma forma. Pero sí podemos decir que hemos tenido gobiernos que con las decisiones nos han elevado. Sí, gobiernos que abiertamente les importaba la industria nacional y el desarrollo de esa industria nacional, y hay gobiernos que llevan adelante, y esto ya corre por mi cuenta, un industricidio que creo que estamos viéndolo en este tiempo. Digamos, gente que lleva adelante abrir importaciones, no tener determinada estabilidad, y para las industrias son cosas que son letales, pueden terminar en los cierres, ¿no? De hecho está pasando. Yo quiero creer que son decisiones que se toman sin tener conocimiento de las consecuencias que generan, porque me costaría mucho interpretar o entender cómo un funcionario haría un suicidio con su propia industria, ¿no? Con su propio motor de la economía. Las pymes generamos casi el 50% del PBI de nuestro país, y el 70% del empleo formal, ¿sí? De forma directa, y obviamente hay muchos más de forma indirecta. Por eso atentar contra ese sector, yo creo que debieran multiplicarlo, pero bueno, es una mirada muy, muy personal, ¿no? Creo que es la solución. La primera pregunta fue ¿por qué sos empresario? Y esta que viene ahora es ¿qué es ser empresario en Argentina, en la provincia de Buenos Aires y en Olavarría? ¿Qué significa para el cuerpo, para el pesar del día a día, para el andar sobre las espaldas ser empresario? Y bueno, es re amplio. Es re amplio porque cuando... Es una actividad muy solitaria, ¿no? Sobre todo a los que nos toca tomar decisiones, ¿no? Yo te digo, uno con tiempo va diversificando y va proyectando una nueva actividad, un nuevo rubro, pero hay que disponer de recursos para poder concretar eso, ¿no? La idea está en la cabeza, pero después hay que materializarla. Y hemos tenido momentos en que nos ha costado cubrir el costo fijo de la actividad que tenemos en el momento. Entonces vos decís, invertir en un nuevo proyecto es medio como... Pero bueno, tiene momentos en los que se disfruta mucho, uno se llena mucho de orgullo, y tiene momentos donde uno parece que tiene la cabeza en una nube porque no ves claridad por ningún lado, y uno no deja de ser el referente de un montón de familias, ¿no? Y de tener ese compromiso que te decía, crecimos juntos y uno no los quiere soltar. Entonces, uno no los quiere soltar porque sabe que si lo suelta, automáticamente al otro día tiene problemas, ¿no? Y más en un contexto así. Pero bueno, uno intenta ser creativo y buscar soluciones por otro lado, ¿no? Mucho se habla de la relación de los empresarios con el laburante, con la situación de que se pueden judicializar determinadas decisiones y demás. A mí, aparte de abordar ese, que es un tema que me interesa así, a ver qué mirada tienen respecto de cómo es la estructura de las leyes laborales, si se quiere, de la Argentina, hay otro tema que me interesa previo a eso, que es, y hablemos de Olavarría si querés,
y ya acá te pido la mirada más de dirigente que de empresario, de dirigente de empresarios que de empresario propiamente dicho, ¿cómo están los niveles para formar mano de obra, para conseguir la mano de obra calificada que necesita tu empresa y tantas otras que hay en Olavarría? Bueno, creo que hoy sobra mano de obra, lamentablemente, ¿no? Creo que hoy sobra. Hoy no es un problema la formación, porque creo que la formación es cuando quienes ya están formados, digamos, están todos ubicados y se demanda más. No estamos en ese contexto. Pero bueno, uno tiene un compromiso muy grande, te digo, porque más allá de los profesionales que uno puede llegar a alojar, siempre tiene gente que está vinculada con antelación a uno, ¿no? El hijo de un primo, un ex compañero de escuela, el hijo de un vecino. Entonces ahí es donde uno se ve complicado para ajustar por ese lado, ¿no? Obviamente también para sostener hay que disponer de los recursos, porque no solamente se puede sostener con buena voluntad, ¿no? Uno asume un compromiso y cuando termina el mes hay que cumplir con todos, entonces hay que disponer, pero bueno, creo que no es una relación tan fría como se la imaginan por ahí de afuera, sino que hay un arraigo muy, muy fuerte y vínculos muy fuertes, y ni hablar a quienes hemos podido crecer con esa gente a la par, y bueno, y hoy sería injusto, creo. ¿Y hay mano de obra calificada en Olavarría para lo que la industria de Olavarría necesita? Más allá de la cantidad de obra pública, vayamos a lo calificado de la misma. Hay mucha mano de obra calificada. Personalmente, y te lo digo desde mi empresa, últimamente recibimos currículum de gente que tiene mucha trayectoria, lamentablemente, gente que antes era difícil de ubicar, porque obviamente el que sabe está siempre con trabajo, ¿no? Y hoy, digamos, gente muy preparada, gente que ha tenido una continuidad muy prolongada en determinadas empresas locales, y cuando alguien tiene un historial o un tiempo largo, digamos, trabajando en el mismo lugar, es porque hay muchas cosas buenas detrás de esa persona, y hoy están buscando trabajo. Están buscando trabajo. Sí. Y esto último fue en este hoy hay último gente tiempo buena buscando trabajo, a eso me refiero. Gente buena, gente preparada, gente formada, buscando trabajo. Eso es un síntoma de época, entonces. Yo confirma creo que lo que sí. decíamos hace un ratito. Yo creo que sí. ¿Por qué, aparte de empresario, de liderar la empresa y demás, decidiste involucrarte en las instituciones gremiales de los empresarios? Bueno, eso creo Mirá, que te voy a confesar algo que no se debería. Ahora me contestás esta pregunta. Cuando uno prepara estas notas, más allá de no tener una estructura, no sé por dónde estamos yendo ni a dónde vamos a terminar, pero alguien me decía, por ahí indagá un poco más en el perfil de dirigente de las cámaras empresarias de la ciudad que en su rol como empresario, porque yo percibo que le gusta más eso que ser empresario. Caprichosamente estamos en la mitad de la nota, ya hablamos del empresario, quiero hablar un poco del dirigente. ¿Es así? ¿Un poco Mirá, como te decía cuando me decías por qué sos empresario, y te digo, bueno, uno va descubriendo cosas, en esto no es la excepción, es algo muy similar. Me involucré, yo te conté que bueno, nos pudimos radicar en el Parque Industrial 5, compramos terreno en el 2010 y pudimos escriturar en el 23. Sí. El no tener escrituración, sí, no solo es un documento que avala, digamos, que sos el propietario del inmueble, sino que cuando vos vas a tomar deuda al banco, te piden garantías, y no las teníamos. Entonces, todo eso que fuiste invirtiendo no tiene validez como garantía para el banco. Claro. Y te quedás sin el financiamiento por no tener un documento que, bueno, a mi entender en ese momento no se debía a más que ineficiencia, digamos, por parte del Estado para poder hacer un documento. O sea, estaban todas las obras hechas y faltaba solamente documentarla. Porque si vos me decís, no sé, falta la obra hidráulica y no hay fondos y no se puede hacer,
Bueno, pero estaba todo hecho en el Parque Industrial 5 al menos. Y bueno, y promesas de que en 3 meses sale la escritura de parte política, ¿no? Y después 6 meses más, y después el año que viene, y bueno, en un momento charlamos con César Longo, con Nacho Espinela, estamos los 3 en el mismo parque industrial. César estaba en la Unión Industrial y bueno, nos acercamos y desde la Unión Industrial creamos el Departamento de Parques Industriales. Nosotros no estábamos en la comisión del Parque Industrial y creamos el departamento para traccionar justamente esto, ¿no? Para darle un poder institucional al reclamo de las escrituras. Y que digo, no te afectaba a vos. Nos afectaba a más de 60 lotes, claro. A todo el Parque Industrial 5. Claro. O sea, la herramienta que no tenía yo para el financiamiento no la tenía nadie, ¿no? Y bueno, yo te digo, nosotros trabajamos para el mercado interno, pero quien tiene relación comercial con alguna empresa internacional y no tenés documentación de tu... Viste, que hay muchas cosas que son difíciles de explicar. Entonces nos involucramos en ese sentido y cada vez que teníamos posibilidad demandábamos sobre las escrituras, ¿no? Aprovechábamos las visitas de cada político a la ciudad y era el tema escritura. Y tuvimos un momento donde la política, digamos, estaba alineada, que fue cuando, bueno, estaba Ezequiel como gobernador y María Eugenia, Ezequiel como intendente, María Eugenia como gobernadora, y ahí veíamos posible que se hiciera rápido. Cuando cambia el gobierno, queda Axel y Ezequiel, y esa diferencia política a veces era difícil de hacerlos articular, porque precisábamos gestión de los dos lados, y bueno, lo logramos, y creo que lo logramos por un compromiso personal, pero desde una institución, ¿no? Y bueno, encontrarle la vuelta a cómo se resuelven los problemas de los industriales te va entusiasmando. Creo que es por ahí. Individualmente nadie lo pudo haber resuelto y se logró desde ahí. Eso nos llevó a hacer comisión en el Parque Industrial. Fui presidente del Parque Industrial y la bandera era la escritura, ¿sí? Y bueno, hicimos obviamente un montón de otras cosas más, ¿no? Hicimos la normalización de la personería jurídica, pero bueno, lo que quedaba era, cada vez que se acercaba incluso el mismo gobernador, que tomábamos la palabra, decíamos, somos del Parque Industrial, sí, ya sé, no tienen escritura. Y bueno, machacar sobre eso fue que... Pero bueno, creo que no tiene que suceder eso de que pasen 12, 13 años. No, parece una locura, una escritura, ¿no? Obviamente son todas bienvenidas, ¿no? Pero si vemos con la velocidad que están escriturando hoy día y nosotros haber esperado ese tiempo, es algo más que la escritura es una herramienta para nosotros, es una herramienta más. Sí, pero además es un derecho tenerla y es un deber del Estado. Más que esto que mencionabas me parece muy interesante. No había que hacer obras, ya las obras para que esa escritura estuviese ya se habían pensado, se habían ejecutado. Claro, te decía eso porque, por ejemplo, está el Salo, que es la zona logística que está en la calle Pellegrini. Le faltan obras, ¿no? Falta la obra hidráulica, entonces, bueno, ahí sí dependemos de un recurso económico que bueno, puede estar, no está, entonces que creo que tiene más argumentos o es más factible que no se pueda hacer una obra porque no se dispone del recurso a que no se pueda hacer una gestión, digamos, ¿no? Entonces, por eso creo que entramos a lo institucional y uno empieza a entender, yo te decía al principio también, de que uno puertas adentro puede tomar decisiones, ¿sí? y ser óptimo, sacar el mejor producto posible, ser competitivo, pero desde la puerta hacia afuera ya no depende de nosotros, pero desde las instituciones podemos opinar y podemos colaborar en la toma de decisiones que regulan nuestra actividad. E incidir, ¿no?, en esa opinión del que tiene que tomar las decisiones. Totalmente, ¿no? Totalmente. Creo que uno se va entusiasmando en ese sentido de no solo trabajar, no solo ser un buen fabricante, no solo generar trabajo y tributar,
sino también tenemos que participar, tenemos que opinar en el buen sentido, ¿no? ¿Qué nos hace bien, qué nos hace mal, qué herramientas necesitamos como sector? Porque si no lo hacemos, alguien que, no sé, puede tener conocimientos o no, tomará decisiones por nosotros, según lo que él crea correcto, ¿no? Si querés, en una escala caprichosa de 1 a 10, ¿en qué nivel de escucha tienen hoy al Estado municipal, por ejemplo, o al provincial respecto de las demandas de los industriales de Olavarría? Tenemos muy buena relación. Obviamente hay muchas cuestiones que se resuelven con recurso económico y ahí es donde... pero bueno, más allá de tener buen diálogo, a veces cuesta mucho resolver temas, ¿no? Por lo económico, o creo que también hay una, y no lo adjudico al Ejecutivo que está actualmente, ¿no? Sino que a toda la política hay una forma también de el que decide soy yo, y creo que a veces se sienten un poco como invadidos por las instituciones, pero bueno, al menos es mi parecer, ¿no? Pero creo que tenemos que estar. Creo que tenemos que estar porque si se equivocan, es muy probable de que ellos estén, ellos hablo de la política toda, ¿no? 4 años, 8, y se van a ir. Y nosotros seguimos. Entonces, uno necesita, creo que en la empresa propia siempre proyectan en el largo plazo. Yo te digo que vengo con un proyecto que en lo que todavía no estoy comercializando, pero hace más de 10 años que vengo haciendo inversiones. Claro. Y vos decís, ¿por qué la política es de corto plazo? ¿No? ¿Por qué no podemos uno en lo personal, en la vida, proyecta a largo plazo? Uno tiene hijos y proyecta, no sé, qué va a estudiar, largo plazo. ¿Por qué la política es de corto? Y nadie dice nada, ¿no? Nadie, digo, del resto de la sociedad. Y creo que las instituciones tenemos un rol muy importante que cubrir en ese lugar, y para eso es necesario también que los privados lo puedan entender y se involucren a las instituciones, ¿no? O sea, que salgamos de la burbuja de la actividad propia y entendamos que tenemos que funcionar como comunidad, como sociedad. Y te vuelvo a decir, no por el beneficio que pueda tener el empresario en particular o el industrial, sino por lo que se puede desarrollar, ¿sí? con la herramienta que es la industria, ¿no? Con la generación de empleo, más empresas, más recursos para el Estado. En una charla de hace unos días con un entrevistado que pasó por acá también, yo le planteaba mi preocupación genuina, que realmente la tengo como vecino, más que en este caso por circunstancialmente estar haciendo una entrevista con un empresario, pero como vecino, de que muchas instituciones de la ciudad, con historia, con fuerte trayectoria, están golpeadas, fuertemente golpeadas, y una cosa que subyace es falta de gente, de participación. Nos hemos enterado de instituciones que tenían 20 socios, 30 socios, que no hay poca participación. Bueno, no quiero hablar de ninguna en puntual, quiero caracterizar. ¿Por qué? Porque vos lo hablás de los empresarios que les pedís que se involucren o que el privado se involucre. ¿Por qué uno no se quiere involucrar en hacer comunidad? Me gustó esa definición que diste recién. Yo creo que ¿por qué te parece? Yo creo que por desconocimiento cada uno tiene sus problemas en la diaria, ¿no? Yo te graficaba hoy que decía que a veces tenemos la cabeza en una nube y no encontrás la salida, y no dedicarle tiempo a algo institucional y que parece es muy difícil. Aparte, cuando uno se dedica a esto, primero tiene que hacer su trabajo, ¿no? Desde el que vive y desarrolla todos los días. Tiene la familia, y cuando le dedica tiempo a esto, o se lo saca el tiempo libre de uno o a la familia, y obviamente si uno elige, siempre va a elegir lo más cómodo, lo más placentero. Pero creo que es por no entendimiento. De hecho, a mí me pasó y yo me involucré a raíz de tener un problema particular propio, mío. Si no sé si estaría en lo institucional. De no haber tenido ese problema, no sé si seguramente estaría muy enfrascado en mi actividad y tratando de ser el mejor, pero no sé, uno
me gusta verlo un poco más desde arriba, ¿no? Desde construir algo, digamos, o condiciones para que la industria se desarrolle y no estar inmiscuido en los problemas particulares de mi actividad, ¿no? O los problemas diarios. Y bueno, por eso le dedico tiempo, me gusta y siento mucho placer de hacerlo realmente. Creo que el camino es por ahí. ¿Y qué se escucha entre el resto de los empresarios? No sé si hasta acá hablaste un poco por vos, un poco, pero el empresariado de Olavarría, ¿qué urgencias tiene hoy por hoy? ¿Urgencias de qué tipo? En general, urgencias, temas a solucionar, que por ahí los estados deban solucionar desde el local, cada uno en su escala, ¿no? Pero mirá, Olavarría, más allá de lo que ya sabemos de lo que está pasándole a Olavarría en los últimos meses, digamos, ¿no? Sí, por sí. políticas nacionales. Sí, creo que cuando se te cae el trabajo se te cae todo. Y en Olavarría se cayó mucho el trabajo. Por la matriz productiva que tiene la ciudad, ¿no? Nosotros hemos sido bendecidos por naturaleza con la minería. La mayor cantidad de las actividades gira en torno a lo que es la minería, cemento y canteras, cementeras y canteras, muchos servicios que hoy no están siendo demandados y obviamente cuando uno no tiene el flujo que tenía es difícil proyectar, es difícil llevar el día a día. Creo que lo que falta puntualmente es trabajo, ¿no? Y creo que esto también debiera ser un quiebre y debiera hacernos pensar la economía que queremos para Olavarría, ¿no? Te decía, fuimos bendecidos por la naturaleza, pero sabemos que la minería no va a ser para siempre. Primero porque se agota, en algún momento se va a agotar. Pero también estamos atados a esta decisión de obra pública sí, obra pública no, y también se paraliza, ¿no? Creo que tenemos que empezar a diversificar actividades en Olavarría para no depender netamente de la minería. Hacer como aquella empresa que estábamos hablando que dejó de atender solamente los vagones y le buscó la vueltita. Creo que hay que buscar la vuelta, sí. De hecho, si no me equivoco, el espíritu del impuesto a la piedra, ¿sí? O el llamado impuesto a la piedra, tiene que ver con generar un recurso, con esto de que la minería se agota, ¿no? Y generar un recurso que nos permita ir haciendo inversiones para cambiar, digamos, la economía de la ciudad, ¿no? Cuando la minería se agote, estar parados en otra... Bueno, no lo voy a decir yo porque se ha dicho en esta mesa y en tantas otras. Lamentablemente de un par de años a esta parte eso se ha desvirtuado totalmente. El impuesto a la piedra sale para pagar un gasto corriente para que se pueda prender la luz en alguna dependencia municipal, ¿no? Totalmente. Por eso te digo que debiéramos repensar, ¿no? O mínimamente... no estamos cumpliendo con esto, debiéramos empezar a pegar una vueltita de timón para no quedar tan pendientes de la minería, ¿no? No, creo que te vi ese día en las últimas elecciones, en el debate de los candidatos en la Facultad de Ingeniería, sin mal no. Ahora estoy ubicando nombre con cara, confesamos que fue la primera vez que te veo en persona. Yo llegué a escuchar que el impuesto a la piedra tenía que subsidiar el transporte público de la ciudad. Realmente dije, wow, bueno, hemos escuchado todo. Yo creo que se desconoce para qué fue creado, ¿no? No, sí, digo, pero hay que ponerle freno a algunas discusiones porque sí, podemos terminar en una situación muy peligrosa porque fuimos bendecidos por la naturaleza, agradezcamos que tenemos minería, y por la lucidez de los políticos del tiempo que dijeron hay que encontrarle una ganancia a esto también. Bueno, y ahora yo te hago una pregunta, lo hacemos de ida y vuelta. ¿Y vos quién crees que debiera plantear o mínimamente sentarse a reflexionar con la administración de turno qué está pasando con este recurso, ¿no? Todos. Es una obligación de todos. Y respondo y ahora te pido la misma respuesta a vos y lo hacemos de ida y vuelta. Yo creo que es de todos, pero a través de instituciones. Sin dudas. Para consolidar, ¿no? Para sí. darle fortaleza, porque individualmente todos podemos ir a tocar timbre y a plantear el tema, pero es como que va a quedar... y hablo del impuesto a la piedra porque aparecen todas las campañas electorales sistemáticamente, algunos con más... Yo creo que la de la última campaña electoral rompió todos los cánones de creatividad de para qué usar el transporte, llevarlo al transporte público era algo que yo no había escuchado. Pero hay que dar un debate profundo. Las ciudades también lo hablábamos con un dirigente político en este mismo espacio,
pensar para adelante, cuánto más para mis hijos, para los tuyos, para los que vengan, que la ciudad siga siendo la pujante que muchas veces convocó a tantos, ¿no? Sí, yo tengo dudas si la política proyecta tan hacia adelante, ¿no? Bueno. Creo que es más cortoplacista y es más tratar de resolver las problemáticas que tiene en el momento o ver cómo se gestiona en el momento, pero no en el largo plazo. Bueno, yo estuve en ese debate y lamentablemente me fui iba con otra expectativa y me fui un poco desilusionado digamos del nivel, ¿no? de debate. Uno por ahí esperaba o fue a escuchar propuestas más sólidas y bueno, no me decepcioné también en algún momento en el Consejo Deliberante, porque bueno, a veces de cómo planteaban determinados temas hacían entender como que estaban desconectados de la realidad de lo que le pasaba. Estábamos tratando un tema de la industria puntualmente y cuando vos le contabas lo que te pasaba ponían cara como de asombro de que no. Entonces hay una desconexión muy grande, creo, entre la política y bueno, y los normales, ¿no? ¿Y las instituciones vos crees que son un vehículo para conectar nuevamente a la política con...? Porque yo creo que es un fenómeno de ahora, no es algo que viene de años en Olavarría. Hubo política conectada con la realidad. Yo creo que sí, porque de hecho nosotros esa vez al Consejo Deliberante fuimos invitados como institución. Uh-huh. O sea, la institución puede darle esa conexión que necesita la política. Sí. Que vos crees que necesita. Mira, hay una información que puede ser probablemente horriblemente mala, pero ya que te tengo, te aprovecho para preguntarlo. En los días previos a los cierres de listas, tu nombre apareció como que eventualmente ibas a ser candidato a concejal. ¿Eso fue una información mala? ¿Te lo ofrecieron? ¿Dijiste que no? No, nunca hablé con nadie. Uh-huh. No, a mí también me llegó y me llegó de rebote y es más, me llegó de funcionarios. Me llegó de gente que digamos que participa activamente en la política y que es referente. Entonces yo digo, bueno, sonó de adentro pero nunca hubo un contacto y no. Me enteré por ellos. Y contrafáctico, si hubiese existido el contacto y te lo hubiesen ofrecido, ¿estarías para dar ese paso? No. Uh-huh. ¿Por qué? No rotundo, no porque no es mi ámbito, me siento cómodo donde estoy, no podría dejarlo privado y creo que tenemos mucho más para sumar desde las instituciones que desde la política, uh-huh. en este momento al menos, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo te llevas con la permanencia durante mucho tiempo en las instituciones? Porque viste que a veces también hay personalidades que llegan, ponen una impronta muy fuerte y después es difícil cambiar esa impronta porque no quiero usar la palabra se eternizan porque nadie se eterniza si el otro no quiere que se eternice. O sea, mañana se cansan de vos en la Unión Industrial y alguien te hará frente y saldrás de la Unión Industrial y ya está. Pero ¿cómo te llevas con eso? Con los tiempos que hay que cumplir en los lugares en las instituciones. Bien, de hecho yo te decía, yo fui presidente del Parque Industrial y bueno, tuvimos al momento de hacerse la asamblea para cambiar la comisión o renovar, muchos me pidieron que siguiera, pero bueno, uno está más convencido de la alternancia, ¿no? Y de no personalizar los cargos, y consensuamos una lista donde, bueno, yo fui presidente en la anterior gestión y hoy soy vocal y sigo participando, pero es necesario que todos vayan entendiendo ese rol de estar, digamos, porque siendo vocal vos tenés determinadas responsabilidades, pero estando a la cabeza estás vinculado mucho más fuerte y creo que ahí entendés realmente el objetivo o el sentido de la institución, ¿no? Uh-huh. Así que creo en la alternancia y de hecho, bueno, es la primera que hago en la Unión Industrial y creo que no va a haber una continuidad. Creo que tenemos que... Pero sí está alternar. Bueno, por ahí digo, te pregunto, opino y pregunto a la vez, sí que se continúen algunas líneas de conducir las instituciones, eso sí, ¿celebrás eso? Eso sí, porque bueno, como te decía anteriormente,
el largo plazo nos atraviesa en todo, y en las instituciones también. Creo que ha habido una maduración, un crecimiento muy grande a nivel institucional, puntualmente en la Unión Industrial. El parque industrial es un consorcio, más que nadie tiene un número determinado de empresas dentro. Si no estás dentro del parque industrial no podés pertenecer al consorcio. Y la Unión Industrial, digamos, es más voluntario, digamos, el asociarse, y hemos crecido mucho. Y creo que hay que seguir en ese sentido, ¿no? Pero no con las mismas caras. Y hay pregunto esto de ignorancia, ¿hay gente que se va acercando nuevamente, que se acerca a la Unión Industrial con intenciones de ser parte, de tomar parte de esa asociación? Sí. ¿Sí? ¿Hay un empresario, notás que hay un empuje del empresario? Sí, más sobre los jóvenes. Los jóvenes es como que, o sea, empresario joven, ¿no? Yo no soy tan joven, pero para empresario soy bastante joven. Pero sí, se involucran, se suman. Normalmente al inicio es muy de escuchar para entender primero de qué se está hablando, y bueno, cuando se ponen los temas en discusión y en debate, o cuando contamos lo que estamos haciendo, motoriza mucho entusiasmo en la gente que participa, y bueno, eso está bueno. Pero si no se está adentro, es difícil de percibirlo desde afuera. Y a veces es ir a buscar, vienen solos, es una mezcla de las dos cosas. Yo creo que el mejor resultado se tiene cuando vienen solos. Porque ya hay un interés por la institución, ¿no? Cuando uno va a buscar, por ahí pueden venir por compromiso y se acercan, pero no están del todo predispuestos, ¿no? Y a la primera es como que empiezan a fallar. Creo que hay que dejar que vengan solos, que se entienda y que vengan solos. 2 o 3 preguntitas de coyuntura, pero no puntuales, sino generales. ¿Qué esperás del gobierno nacional después de los resultados electorales ya aparentemente puestos, digamos, ¿no? A ver, ¿cómo decirlo? Una ciudadanía que se expresó ya sobre las políticas nacionales. ¿Qué esperás del gobierno nacional, que es el que te determina el de la puerta para afuera de tu empresa? ¿Qué esperás que haga en lo que le queda de gobierno al gobierno de Milei particularmente? Y mirá, yo creo que una urgencia es el retorno de la obra pública. Puntualmente porque estamos en Olavarría y sabemos lo que generaría en nuestra ciudad, pero porque también es un mecanismo que cuando determinadas actividades privadas caían, ¿sí? A veces se complementaba o se compensaba con la inversión desde el Estado, ¿no? Para dinamizar la economía. Mínimo eso. Y después, obviamente, que tengan otra mirada de que valoren a quienes producimos o a quienes generamos trabajo en el mercado interno, ¿no? Y que no nos vean como los malos de la película. A veces somos mal vistos porque acá son caros, porque el empresario local se abusa y por eso el producto de afuera viene más barato. Y creo que se tiene mucho desconocimiento. ¿Eso no es así? No. No rompela la imagen que se cree, porque probablemente hay muchos de los que nos están viendo creen eso. Mirá, Fabricio, nosotros no pagamos lo que queremos de mano de obra. Eso viene de un convenio, ¿sí? En China no tienen el mismo convenio. Nosotros tenemos una estructura impositiva que yo te puedo asegurar que los chinos no la tienen, ¿sí? Entonces, y pagamos un valor de materia prima, ¿sí? Ahora otro, pero pagamos un valor de materias primas que no tienen nada que ver con los valores mundiales. Entonces es imposible que nosotros lleguemos al mismo valor de un producto final comparado con China, digamos, ¿no? Nombremos China porque es de por ahí de donde más vienen, porque es, ¿no? De donde más vienen. Y no solo eso, no solamente el precio del producto, porque tranquilamente uno ya con una marca consolidada, como te decía, estufas, si uno quisiera hacer negocios directamente, se compra estufas chinas, le pone la marca y comercializamos a un mejor precio. Pero toda la gente que está en la planta productiva queda en la calle. Y creo que eso es un problema mayor que no se está mirando, ¿no? ¿Y qué pasa?
Totalmente. Creo que va a pasar a todos. En algunos rubros llega antes, otros tarda un poco más, pero todos corremos ese peligro. Y no podemos competir de igual a igual, porque no tenemos las mismas bases para producir. Claramente. Jorge, te agradezco, fue un gusto tenerte, un gusto conocerte un poco más, por ahí sacarte de las urgencias de los días que, bueno, vas a un medio para hablar de un tema muy, muy puntual que hace a la realidad de la industria. ¿Qué esperás de Jorge Sobarzo como empresario en los próximos 5, 10, 15 años? Mirá, te decía que a veces la industria o los proyectos propios van apareciendo, van tomando forma en el camino. A mí me preocupa, bueno, no sé si me preocupa, sí, estoy más proyectando al Jorge persona que al Jorge empresario. Y me gustaría ser un gran ejemplo para mis hijos. Eso es todo lo que creo, que eso es un gran regulador de conductas. Cada vez que me toca tomar una decisión, pienso en esto, ¿no? Si ellos estarían orgullosos o estarían enojados de lo que hago. Y bueno, me gustaría ser un gran ejemplo para ellos, pero en vida, con hechos, ¿no? No desde palabras. Así que creo que cumpliendo eso, lo empresario va a llegar solo, obviamente eso llega, pero estoy más con la persona que con el empresario. Jorge, muchas gracias. Gracias a vos, Fabricio. Estamos, siempre estamos. En la ruta que transitas, en la casa que soñás, en el tren en el que viajás, en la cancha donde alentás. Estamos, siempre estamos. Cuidando a nuestra gente, construyendo comunidad, aportando al mundo que soñás. Estamos, siempre estamos. En cada bolsa, en cada camión, en cada proyecto. Cementos Avellaneda, más de 100 años construyendo futuro. Hola, soy un auto con un gran sueño, tener un dueño. Cada día practico mi rugido, limpio mis asientos y me imagino viajando con alguien. Risas, música, viento en las ventanas. Llevarme a tu garage es fácil. Con cada compra o pago de cuotas en Casa Silvia, sumas chances de ganar. Y además todo lo que te podés llevar. Hay más de 100 millones de pesos en premios. Dicen que pronto voy a encontrar a mi dueño. ¿Serás vos?